El Papa Francisco comenzó su catequesis reflexionando sobre la segunda invocación de la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Según el pontífice, este deseo brota del corazón mismo de Cristo cuando comenzó su predicación en Galilea. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Según el Papa, estas palabras no son una amenaza, al contrario, son una buena noticia, un mensaje de alegría. Antes dessa frase ser dita pelo Papa Francisco, ela foi mencionada. Antes del Papa Francisco, esta es una frase que encontramos en los evangelios pronunciados por San Juan Bautista, el precursor, el que anuncia a Cristo, que vino a traer a todos la buena nueva. Así no debemos entender esta frase como una amenaza, al contrario, nos da vida, la vida eterna. Ela vem trazer a vida, ela vem trazer a possibilidade, nos devolver a possibilidade da vida eterna. Para el pontífice, Jesús ha venido, pero el mundo todavía está marcado por el pecado, poblado por tanta gente que sufre, por personas que no se reconcilian y no perdonan, por tantas guerras y formas de enfrentamiento. Pensemos en la trata de niños, por ejemplo. Todos estos hechos, continúa el Santo Padre, son la prueba de que la victoria de Cristo aún no se ha realizado plenamente. Muchos hombres y mujeres viven todavía con un corazón de piedra. Es sobre todo en estas situaciones cuando la segunda invocación del Padre Nuestro aflora en los labios de los cristianos. Venga a nosotros tu reino. Debemos recordar que este reino es el reino de Dios y quien ha venido a traerlo es Cristo mismo. Pero en la historia de Israel hubo un liberador, Moisés, enviado por Dios a liberar al pueblo oprimido por la esclavitud para guiarlo hasta la tierra prometida. También Jesús ha venido para liberarnos. A veces puede ser una liberación social, pero la verdadera liberación que Cristo nos trae es la vida y la vida eterna. A vida eterna. A veces nos preguntamos ¿por qué este reino se realiza tan lentamente? Se pregunta el Santo Padre. Y prosigue. A Jesús le gusta hablar de su victoria con el lenguaje de las parábolas. Por ejemplo, dice que el reino de Dios se parece a un campo en el que crecen juntos el buen trigo y la cizaña. El peor error sería querer intervenir erradicando del mundo lo que parecen malas hierbas. Dios no es como nosotros, Dios tiene paciencia. No es con la violencia como se instaura el reino en el mundo. Su estilo de propagación es la mansedumbre. Esta frase del Papa Francisco baseada en la vida y la atitude. Esta frase del Papa Francisco se basa en la vida y el comportamiento del mismo Cristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 53, leemos cuando Jesús está en Getsemaní, donde pronto será arrestado, y cuando Pedro lo defiende con una espada, vemos como Jesús dice: «Basta de violencia. Si quisiera, me dirigiría a mi Padre Celestial, y Él mandaría a sus ángeles, a sus arcángeles». Vemos también que en el Evangelio de San Juan, Jesús menciona en su conversación con Pilatos este reino. Dice que tiene siervos en este reino. Esto significa que no es a través de la violencia como Cristo dijo a Pedro, sino a través de la mansedumbre como se puede cumplir la promesa. Para que de fato a promesa seja cumprida. El Papa Francisco concluye la catequesis con la siguiente reflexión. Venga a nosotros tu reino, que es como decir, ven Señor Jesús. Y Jesús dice, ya vengo, amén. Y Jesús viene a su manera, pero cada día confiamos en ello. Y cuando rezamos el Padre Nuestro decimos siempre, venga a nosotros tu reino, para sentir en nuestro corazón, sí, vengo enseguida. En la 10ª catequesis dedicada al Padre Nuestro, el Papa Francisco explica que cuando decimos que se haga tu voluntad, no se nos invita a agachar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. No, Dios nos quiere libres. Es su amor el que nos libera. Por ello el pontífice afirma, el Padre Nuestro es la oración de los hijos, no de los esclavos, sino de los hijos que conocen el corazón del Padre y tienen la certeza de su plan de amor. Y el pan que el cristiano pide en la oración no es mi pan, sino el nuestro. Así lo quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Si no rezamos así, añade el Papa, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana.
Questa invocazione che noi diciamo nella preghiera che il Signore ci ha insegnato Esta invocación que hacemos en la oración que el Señor nos enseñó proviene de la fe, de la seguridad de que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Ninguno de mis planes, de mis programas, de mis deseos o sueños más nobles será mejor que lo que el Señor ha pensado, elegido y decidido para mí. De la misma manera, el pan eucarístico que recibimos diaria y gratuitamente está siempre disponible. Pero como nos recuerda el Santo Padre, junto a esta gratitud y este abandono confiado en las manos de Dios, está también la responsabilidad de tener los ojos abiertos y ver si en torno a nosotros hay hermanos a los que le falta este pan material y espiritual. cercare se intorno a me ci sono fratelli ai quali questo pane materiale e spirituale manca. Tras pedir a Dios el pan de cada día, la oración del Padre Nuestro entra en el ámbito de nuestras relaciones con los demás. Y Jesús nos enseña a pedir al Padre: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que necesitamos del pan, necesitamos el perdón. Y esto cada día, recomendó el pontífice. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa podemos transmitir a los demás lo más valioso que recibimos. ¿Qué recibimos que sea valioso?, pregunta el Papa en su catequesis. El perdón que debemos ser capaces de dar a los demás. Perdono, quello offerto, quello ricevuto. El perdón ofrecido y recibido y compartido con los demás es un poco como el pan. Es un alimento indispensable para poder vivir, porque solo cuando sabemos que somos perdonados y nos sentimos como tal, podemos vivir una vida libre y serena. Possiamo vivere una vita libera e serena. Por otro lado, respecto al pasaje de la oración en la que pedimos no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, el Papa afirma que el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide pescado se le dará una serpiente, como enseña Jesús. Es un Dios que combate siempre por nosotros, no contra nosotros. Es el Padre, y en este sentido rezamos el Padre Nuestro. Si no estuvieran los últimos versos del Padre Nuestro, ¿cómo podrían rezar los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los moribundos? La última petición es la que haremos nosotros cuando nos encontremos al límite de nuestras fuerzas, explicó el Papa. Allora, se noi Si pedimos al Señor que nos salve, que nos ayude, que impida el pecado en el momento de la tentación, cuando la decisión todavía no se ha tomado, es porque Él, como dice el Papa Francisco, está siempre con nosotros, combate por nosotros y nunca está contra nosotros. Nos dará todos los instrumentos de la gracia necesarios para pasar indemnes por la tentación. con suceso. Queridos hermanos y hermanas, así el Padre Nuestro se asemeja a una sinfonía que pide realizarse en cada uno de nosotros. El cristiano sabe lo tentador que es el poder del mal y al mismo tiempo experimenta como Jesús, que no cedió nunca a sus lisonjas, que el Padre está de nuestra parte y viene en nuestro auxilio. Así la plegaria de Jesús nos deja la herencia más valiosa, la presencia del Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, concluyó el Papa Francisco.